Buenos días, queridos niños de la institución educativa 5140 Álvaro Uribe Vélez, República de Colombia. Soy su maestra Jacqueline Gómez Saldívar, del segundo grado D. Les doy la bienvenida para la actividad Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Los recursos para la actividad son cuaderno u hojas de reuso, lápiz y borrador. Nuestras metas. Decir de qué tratará el texto antes de leerlo. Ubicar información en el texto escrito. Explicar la enseñanza principal del texto. Explicar la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto. Opinar sobre el contenido del texto. Antes de leer el texto que te presentamos a continuación, observa las imágenes del texto y lee el título. Piensa en cómo se relaciona. También fíjate en cómo está organizado el texto. Luego, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿De qué tratará el texto? ¿Qué texto es? ¿Para qué habrán escrito el texto? Nuestros espacios personales. Había una vez dos hermanos que no se parecían en nada. Rocío y Jacobo tenían gustos diferentes. A pesar de sus diferencias, se querían mucho. Algunas veces jugaban juntos y la pasaban bien. Otras veces, Rocío se sentía más cómoda estando sola y Jacobo se sentía más cómodo estando solo, cada quien haciendo sus cosas favoritas. A Rocío le encantaba leer su libro de cuentos y a Jacobo le gustaba cantar y escuchar música en todo momento. Un día, mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrarse. Era Jacobo, que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Rocío, muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al piso. De repente, el abuelo Tito escuchó la discusión. De inmediato los separó y les dijo que se calmaran. Les preguntó si creían que estuvo bien lo que hicieron. Rocío y Jacobo se quedaron en silencio y sintieron vergüenza por su comportamiento. Finalmente, ambos se abrazaron y se disculparon, prometieron no pelear y también respetar sus espacios y momentos personales sin afectar a los demás. Luego de la lectura, cuéntale a un familiar si lo que has leído tiene que ver con las respuestas que diste inicialmente. ¿De qué trató el texto? ¿Qué texto es? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Para qué fue escrito? Retorna al texto y ubica información para responder las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. Recuerda que puedes leer las veces que necesites. 1. ¿Por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira?
Ubica en qué parte del texto dice que Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. Párrafo 2. Un día, mientras Rocío leía sus cuentos en su lugar favorito, escuchó un ruido muy fuerte que no la dejaba concentrarse. Era Jacobo, que cantaba y escuchaba su música a todo volumen. Rocío fue muy enojada, le apagó el equipo de música sin decirle nada. Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira. La niña y el niño empezaron a discutir hasta empujarse y caer al suelo. Fue la cuarta oración. Integra la oración resaltada con la que no descartaste y piensa en cómo se relaciona. Listo, ya puedes responder. ¿Por qué Jacobo se enojó y fue en busca de Rocío lleno de ira? Ubica en el texto las acciones o hechos que ocurrieron a lo largo de la historia. Puedes observar los párrafos del texto y los hechos que se narran y puedes identificar con las oraciones y resaltar las acciones que se detallan. Lee todas las acciones o hechos que hallaste. Piensa qué relación existe entre ellos e interpreta cuál es el mensaje o la enseñanza que nos quiere transmitir el texto. Recuerda, para hallar el mensaje principal de las narraciones, es importante identificar las acciones o los hechos que se narran en el texto. Luego, relacionar e interpretar la enseñanza. ¿Qué opinas de la actitud que tomaron los hermanos al final? Explica tu respuesta. ¿Qué aprendiste a partir de la historia de Rocío y Jacobo? Responde con tus propias palabras. Evalúa tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señala tus respuestas en el siguiente cuadro. En el texto que leí, ¿dije de qué trataba el texto antes de leerlo? ¿Ubiqué información en el texto escrito? ¿Expliqué la enseñanza principal del texto? ¿Expliqué la causa y el efecto de las acciones que suceden en el texto? ¿Opiné sobre el contenido del texto? Gracias.